multiplicación de los primeros coeficientes de rigidez más los primeros coeficientes de rigidez por los desplazamientos. O sea, es lo mismo, esta operación es lo mismo, en realidad, ¿no? Es eso. Ahora, un poquito yendo a lo que está en rojo son las reacciones sin asentamientos, ¿no? El rosado son las reacciones producto de los asentamientos. ¿Sí? Lo que está en rosado son reacciones producto de los asentamientos. Y lo que tenemos en verde serían las reacciones totales. Lo que yo he puesto el día de ayer con negativo, ¿no? O sea, ha debido ser esto, ¿no? Que las reacciones sin asentamientos, le pongamos en rojo react sin asentamientos, es igual, ¿no ve? Es igual a ¿quién? Es igual a las reacciones totales menos las reacciones producto de los asentamientos, ¿no? Por eso seguramente apareció un negativo ahí, ¿no? Eso es, pero bueno, está aclarada la duda de cuál es el signo y por qué, ¿no? O sea, en realidad la multiplicación es de todo esto. En realidad la multiplicación siempre es de todo esto de aquí abajo por todo este vector, ¿no? Pero, obviamente, cuando los nodos restringidos o que cuentan con condiciones de contorno presentan desplazamiento cero, ¿no? Entonces, es por eso. Sí, Luciana. Entonces, digamos, antes nosotros lo que hacíamos en armaduras era quitarle esas filas, ¿no ve? Y esas sí, columnas. O sea, en realidad para hacer esta operación realmente trabajaba solamente con lo que está dentro del rectángulo rojo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ahora, digamos, podríamos siempre hacer que todo el triángulo azul, el rectángulo azul de abajo se multiplique por todos los desplazamientos, y si no habría reacciones, le podemos poner, o sea, reacciones producto de asentamientos, le podríamos poner de 1, de 2, de 3, 0, 0, 0. Claro, sí, esos 0, 0, 0 serían los desplazamientos prescritos, ¿no? Sí, he visto que hay dos personas que están levantando su mano. Bueno, en realidad ya ha hablado Luciana, ahora sería Nicolás. Clarito, pero la multiplicación de esos vectores sale un vector. ¿Y por qué tendríamos, o sea, abajo tú dices que es lo mismo y nos daría un vector de 3? Acá sería, digamos, un vector de 6, arriba. No, en realidad no, porque siempre se van a mantener la cantidad de filas. Mira, te muestro. Entonces, esto que está en azul, ¿no ve? A ver, si nosotros vamos a react, ¿no? de KR, que va a tener 3 filas por 6 columnas, ¿no ve? Vamos a multiplicar por los desplazamientos, que va a ser 6 por 1. Entonces, las de aquí, ¿no ve? Esto, el resultado es de 3 por 1. ¿No? Esto de aquí. ¿No? Se quedan este cierto. y este. Sí, sí. Y en el otro caso, sí, ¿no ve? Sí, perdón. No, está bien, está bien. Y después, esta react de aquí abajo, ¿no ve? Va a ser también de 3 por 1, o sea, para que todos veamos. Sí, digamos que vamos a tener una
lo estoy poniendo en rojo para diferenciarla, que va a ser de 3 por 3, ¿sí? La vamos a multiplicar por unos desplazamientos en rojo, que van a estar de 3 por 1, y finalmente vamos con esta otra de aquí, ¿no? Y para que no quede ninguna duda, porque yo sé, a veces, digamos, estoy, no sé, por decir algo, Brian no está seguro de lo que está viendo, pero alguna pregunta tal vez lo puede hacer desconfiar, ¿no? De lo que yo creía que era. Por eso, entonces, estamos mostrando, ¿no? Y es así que estos dos tienen la misma cantidad de, bueno, de filas y de columnas, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Es realmente matricialmente lo mismo, ¿ya? Lo que decías, Luciana, perdón, es efectivamente así, ¿no? O sea, es efectivamente así, ese vector lo llenas con los desplazamientos prescritos y bueno, cuando es cero no va a generar ningún valor, y cuando tienen valores diferentes de cero, sí, pues va a generar algún valor, ¿no? O sea, ya no sería Entonces, necesario, perdón, ya no sería sí, necesario eliminar las filas y las columnas, ¿no ve? Sí, le pondría cero a los últimos. claro, según la regla de la multiplicación, no sería necesario eliminarlas, sí, efectivamente. O sea, trabajarías con una matriz de 3 por 6, ¿no ve? Sí. Claro, o sea, Ajá, en el completa, caso ¿no ve? particular del ejercicio, ¿qué? O sea, sí, o sea, trabajaría con una matriz de 3 por 6 y antes lo que hacía era eliminar, yo le decía elimine la uno, la 2, la 3 y la 4, ¿no ve? Ahora ya no, o sea, podría no hacerlo, digamos, y que me multiplique mi matriz de 3 por 6 por mi vector de 6 por uno, ¿no ve? Sí, sí, sí. Podrías pedirle que sí, efectivamente, podrías no darle esa orden al código y trabajar con toda esta matriz horizontal, ¿no? Sí. Incluso, ¿no? O sea, mi ánimo no es confundir, ¿no? Pero incluso una vez que tú conoces los valores de los desplazamientos desconocidos, incluso tú puedes hacer un cálculo con, a ver qué color no he utilizado, no he utilizado. Incluso podríamos trabajar con toda esta matriz, ¿no? ¿Sí? Con toda esa matriz, y yo puedo, con todo el vector, con todo este vector, ¿no ve? Y yo voy a saber que las reacciones se van a presentar en las últimas 3 posiciones en este caso, ¿no? No sé si se entiende eso. Siguiendo la lógica de la que hablaba Luciana. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? O sea, incluso podríamos trabajar con todo, ¿no? Es decir, solamente trabajar con la matriz eh, partida, ¿no? Llamémosle así, con esta porción de la matriz de aquí, solamente para la obtención de los desplazamientos desconocidos, y una vez que yo tengo ya conocidos todos los desplazamientos, podría trabajar todo el sistema, pero claro, tengo que saber en qué posiciones están ubicadas las reacciones, que es lo que en este caso quiero leer, ¿no? Digamos que tal vez es eso también para que tengan ideas de cómo manipular esta información al momento en el que estén haciendo el cálculo. Muy bien, entonces, no sé si por favor, para que encontremos la comparación, podemos ir a la parte de tu procedimiento, Rubén, en donde está la operación esa que hemos hecho. ya. Una cosita más. Ya. A ver,
O sea, las reacciones sin asentamientos por las reacciones del producto de los asentamientos, esas dos cosas lo multiplico, o sea, lo sumo, ¿no ve? Sí, sí, aquí Y como voy está a aquí tener abajo, ¿no? las reacciones totales. Pero después Sí. despejo esto, pero si esto ya conozco. Ah, no, no, claro. Lo que te digo es que al momento de explicar ayer, ¿no? O sea, yo he debido poner esta ecuación. No sé por qué. Sí. Pero, o sea, aclarando de tu duda de dónde está el más y dónde está el menos, entonces realmente esta es o sea, no digo que sea parte del procedimiento, ¿no? Simplemente estoy justificando los signos que Ah, aparentemente habríamos expuesto ayer, ¿no? ya, entonces es simplemente lo que ahorita estás anotando. O sea, claro, ¿no? Esta es, Ya. esta es la, sí, sí, esta es la ecuación, ¿no? Entonces la Ya, respuesta es las vale. reacciones totales, ¿no? Claro, las reacciones totales son la respuesta que estamos buscando, ¿no? Ya, bárbaro. Ahora sí, ya entendí todo. Ya, o sea, sí, hay dos. Si mientras respondo a lo que me van a preguntar, Rubén, por favor, si puedes ver cuánto te sale sumando, porque obviamente no van a ser los mismos resultados, ¿no? Ya, Sí, ya, ya, ya. pregúntenme. Una preguntita más. Cachi. Entonces, cuando multiplicamos, ya tenemos desplazamiento 1, 2 y 3, digamos. Entonces, Ya. ahora quiero multiplicar mi matriz global de 6 por 6 por ese vector 6 por 1. 1 por Sí. 6. Entonces, o sea, las reacciones que me salgan, yo tengo que saber dónde son, ¿no ve? Si es que usarías todo, ¿no? O sea, claro, sí, sí. Si es que, si es que decidías usar todo el sistema, sí, efectivamente, tú tendrías que saber en qué posiciones vas a leer, digamos, las reacciones, ¿no? Ya, pero eso no cambia en el cálculo, ¿no ve? O sea, es algo que yo lo tengo que saber y ya. Claro, sí, sí, sí. Obviamente para extraer, en este sistema que es de 6 por 6 está fácil, ¿no? Ubicar las reacciones, pero en un sistema un poco más grande, de alguna forma tendrías que decirle a tu código que escoja los valores en donde están las reacciones, ¿me entiendes? Entonces, tal Para vez es que menos complicado trabajar con el triángulo, con el rectángulo pequeño. no, o sea, tú de principio estás estableciendo cuáles son los grados de libertad restringidos, digamos, en este caso el 4, 5, 6, y entonces, de alguna forma, en el desarrollo, en la programación que estás llevando adelante, de alguna forma le dices, ¿no? O sea, haces la operación completa y una vez que tengas el vector de fuerzas, tú le dices que en las posiciones que quieres que te muestre o que las reacciones corresponden a los valores 4, 5, 6, digamos, ¿no? No veo, digamos que si trabajo con el rectángulo, estoy cortando la matriz, ¿no? Global, y si trabajo con toda la matriz global, estoy cortando el vector de fuerzas. Entonces, es prácticamente, digamos, en relación a complicado, yo creo que es igual, ¿no? Depende de cada uno cómo lo siente más fácil, o sea, esto ya es un criterio de una decisión de cada uno, ¿no? O sea, al final vamos a leer los mismos valores. Ya, entonces aquí estoy abriendo un poquito de espacio, esto de aquí que ha sido una aclaración, ¿no? Aquí abajo voy a escribir los resultados que tenga Rubén y con eso vamos a acabar la participación de Rubén, ¿no? Y alguien, no sé quién, se va a preparar para el siguiente, para lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver con la rótula. Ya, muy bien. Ya, Entonces, Álvaro. ¿sí? ¿Ya sabes? Sí. Ya, muy bien. Entonces, con asentamientos. Ya, con asentamientos, el vector de reacciones es igual a ¿cuánto? Menos 3082.5. Menos 3082,5.
6.165 6.165. y menos 3.082.5 ¿Sí? Dense cuenta de algo. newtons. Sí. Dense cuenta de algo y eso también me va a servir para... o sea, y esto también les va a servir como que de comprobación, ¿no? O sea, la matriz de rigidez que han calculado antes de todo este manipuleo de datos, me ha dado un vector correcto, digamos, ¿no? Llamémosle así, de reacciones, aquí, ¿no? Entonces, sí, y aquí también. Entonces, si la matriz de rigidez, si ustedes han hecho bien el montaje, entonces es casi un hecho que los resultados van a estar correctos. Entonces, ahora sí, tu conclusión, y por aquí voy a cerrar esto así, ¿no? Una última aclaración. Aquí tenemos un desplazamiento. ¿Cuánto valía ese desplazamiento? En uno, 2,92 por 10 a la menos 4. Ya, no, el asentamiento, no la rotación. El asentamiento. Perdón, el asentamiento. En milímetros. 1.3. Ya, 1,3 milímetros. Por aquí, este de aquí. 1.5. 1,5 milímetros. ¿Y ese de aquí? Ese 1.8. Ya. 1,8. ¿Sí? Entonces, muy bien. Ahora sí, esta parte es, podemos participar todos, pero el primero en decirme. Entonces, la pregunta, Rubén, sería, ¿cuál es el efecto entonces cuando tenemos asentamientos? ¿Qué pasa con las reacciones? O sea, cuando, a ver, esto como que hay que saber interpretar, no hay que decir cosas, ya. O sea, ¿cuáles son mis reacciones? O sea, ¿cuál es el efecto de mis reacciones cuando tengo asentamientos? Sí. Ya, o sea, según a lo que estoy viendo en mis respuestas, o sea, con asentamientos, quiere decir que, o sea, donde está 1.5, o sea, un asentamiento de 1.5 milímetros, estoy experimentando, digamos, una reacción mayor. Ya. Y, por ejemplo, ¿por qué? O sea, pienso que es por las cargas, porque está en el centro. Y, por ejemplo, cuando tengo mis reacciones en los extremos de 1.3 y en el otro extremo de 1.8, son iguales. Sí. Y bueno, cuando no tengo asentamientos, como que se está asemejando a lo mismo, ¿no? O sea, la mayor parte siempre se va a dar en el medio. Ya. No sé si me estoy dejando entender. Sí, pero digamos que si comparamos las reacciones en los apoyos móviles sin asentamientos y con asentamientos en números absolutos, entonces, ¿qué es lo que les está pasando? Sí, tienes razón. O sea, que cuando tenemos con asentamientos, entonces esto va a incrementar, ¿no? Las reacciones. Exacto, porque tenemos, o sea, menos 3.082. Sí, sí. Y justamente eso me parecía interesante que lo veamos todos, ¿no? Cuando suceden los asentamientos, entonces se están incrementando las reacciones, ¿sí? Y a ver si puedes contestarme, Rubén, o alguien más, ¿no? Acabo de ver unas manos levantadas, no sé si es que querían participar, pero después de esta pregunta. Entonces, ¿cómo crees que son las fuerzas internas? Con asentamientos, las fuerzas internas en la viga, ¿sí? No nos olvidemos que, por ejemplo, estamos viendo los cortantes, ¿no? En las reacciones. ¿Cómo son las fuerzas internas
en esta estructura Tanto cuando... para el primer elemento como para el segundo, ¿no? Sí, sí, sí. No quiero un número, ¿no? Sino una validación. ¿Con asentamientos son mayores, con asentamientos son menores? ¿Cómo son las fuerzas internas de la estructura? Habría que terminar de resolver con viendo, pero a ver, a simple vista o como estoy analizando, si las fuerzas en la multiplicación, o sea, sin asentamientos va a ser mayor. ¿Sin asentamientos? Sí. No. Sin asentamientos va a ser menor y con asentamientos va a ser mayor. Sí, ahora sí. Sí, efectivamente, esa es Así. la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, es por ese motivo que nos preocupamos tanto y que es tan importante que las estructuras de concreto no soporten asentamientos diferenciales. Ustedes van a escuchar a lo largo de las siguientes materias, ¿no? Cimentaciones, conmigo vamos a hablar también de en las estructuras de concreto, en las estructuras de acero, es muy importante que nosotros garanticemos que no va a suceder ningún asentamiento, porque ustedes están viendo que cuando suceden asentamientos, independientemente de las magnitudes, ¿no? No vamos a... independientemente de las magnitudes que nosotros que tengan los asentamientos van a generar un incremento en las reacciones, ¿no? Estoy seguro de que si nosotros comparamos este resultado de aquí, ¿no? Que si nosotros comparamos este resultado de aquí con el que obteníamos con solamente un asentamiento, las reacciones que obteníamos con solo un asentamiento también eran mayores, ¿no ven? Me Sí. imagino que sí. Entonces, ustedes guarden en su mente, ¿no? En adelante, o sea, de ahora para siempre, que los asentamientos son malos. ¿Por qué son malos? Porque generan fuerzas extra, incrementan las fuerzas que están participando dentro de la estructura, como estamos viendo con estos resultados, ¿no? Directamente, ¿qué pasa cuando sucede un asentamiento? Las fuerzas internas son mayores. Y entonces, por eso es que se me rajan o sea, es por eso que un asentamiento puede generar un colapso en mi edificio más allá de la magnitud, ¿no? Obviamente, si el asentamiento es pues de 3 metros, no, pues se va a romper, ¿no? O sea, ni para qué calcular las fuerzas internas, ¿no? O sea, físicamente no es posible que todo siga junto, que todo siga unido. Pero con asentamientos diferenciales, ¿no? Pequeños, estamos hablando de centímetros, ¿no? Entonces se generan esfuerzos internos y estos esfuerzos internos muchas veces no han sido considerados en el diseño estructural que todavía no estamos abordando, ¿ya? Diego, ¿querías decir algo, Diego? No necesariamente, dependiendo la magnitud del asentamiento, puede que en algún momento estas dos reacciones, ¿no? Debido a la diferencia, digamos, puede que en algún momento llegasen a ser un poco diferentes, no muy diferentes, pero siempre vamos a intentar buscar el equilibrio, ¿no? Si, por ejemplo, aquí Rubén ha trabajado con esto así, ¿no? Y aquí, si digamos, hubiésemos trabajado con, por decirte, esto así, ¿no? Los 12 metros, ¿no? En uno se está sentando 1.3 y en el otro 180, seguramente quizás hubiésemos obtenido alguna variación leve, pero no muy grande entre las reacciones. ¿Esto por qué? Porque porque las estructuras, o sea, los materiales, los elementos estructurales, intentan compensar, ¿no? O sea, digamos en palabras, intentan no sentir. No sé si se entiende mi expresión, pero redistribuyen los esfuerzos
¿Por qué? Para que esto de los asentamientos, para que no sientan, para que compensen en todo el elemento esta distribución. Entonces, si por ejemplo ustedes corren, o bueno, si hacen el ensayo de que estos dos asentamientos sean muy diferentes, van a ver que posiblemente tengamos variaciones leves, ¿no? en estos dos valores, ¿sí? Pero obviamente siempre van a buscar el equilibrio, ¿está bien? Eso. Bueno, es eso, que me interesaba analizar esto con todo el curso. Creo que a todos les ha llegado el mensaje de cuál es el efecto de los asentamientos, ¿no? Con números, ¿no? Que a veces ver así valores es lo más, es como que a uno lo ayudan a captar mejor. Entonces, bueno, gracias Rubén. ¿Puedes dejar de compartir? Sí, entonces... Alvarito, sí. los asentamientos, las construcciones se predicen más o menos que sean uniformes, ¿no? Para que no varíe. No. En realidad, dame 2 segundos, espera, quiero poner aquí esto. Tic. Ya, ahora sí respondo. Bueno, en realidad, la idea de cuando tú vas a construir, ¿no? Tú supones que no vas a tener asentamientos. ¿Y esto quién te garantiza el hecho de que no tengas asentamientos? Y eso sí, puedes dejar de compartir, Rubén. Perfecto. Voy a compartir mi pizarrita. Y se prepara, ¿quién se prepara para optimizar los tiempos? Vamos al primer grupo de nuevo. Entonces, vamos con Franz, ¿ya? Entonces, Franz, prepárate, porfa, para que me expliques lo de la rótula, ¿ya? Entonces, respondiendo a Nico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, antes de hacer la construcción, ¿no? Antes de construir, cuando estoy haciendo el proyecto, se supone que yo tengo que conocer el suelo, ¿no? El suelo de cimentación. De acuerdo a las propiedades de este suelo de cimentación, ¿sí? ¿Qué significa conocer? Tengo que saber cuáles son sus propiedades, ¿sí? Una vez que yo sé cuáles son sus propiedades, yo voy a definir un sistema de cimentación tal que yo pueda garantizar que no van a suceder asentamientos diferenciales. ¿No? Entonces, ¿cómo yo conozco? ¿Cómo yo hago para obtener esta información? Esta información yo la obtengo a partir de estudios geotécnicos. Existen varios datos, ¿no? Uno de los datos preferido por nosotros en La Paz, ¿sí? O sea, ¿por qué? Por el tipo de suelo que tenemos en nuestra ciudad, es, por ejemplo, la resistencia, el sigma admisible del suelo, ¿no? También puede ser un parámetro importante el ángulo de fricción entre las partículas, ¿sí? Y dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Podemos tener más características, ¿ya? Pero, ¿y esto dónde lo van a ver? Esto lo van a aprender en la materia, en todas las materias, ¿no? que han venido, que han iniciado con mecánica de suelos. En mecánica de suelos y van a llegar a ingeniería de cimentaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes han debido ver que ya en mecánica de suelos les han debido anticipar algún tipo de estudio geotécnico, ¿no? Que se hace, que se realiza. Han debido hablar del sigma admisible, han debido hablar del ángulo de fricción, también han debido hablar de, les han debido mencionar lo que es la consolidación en el tiempo, que una arcilla se consolida más lento que una arena, un suelo granular. Han debido hablar de todas estas, de todos estos
estos criterios, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ustedes necesitan hacer antes de construir, ¿sí?, es obtener datos de un estudio geotécnico para establecer estos valores, y una vez conocidos estos valores, estos son un input para que yo defina un sistema de cimentación, ¿no?, tal que yo garantice que no sucedan asentamientos diferenciales. Eso es óptimo, lo ideal, ¿sí? Ahora, también puede darse que mi suelo sea tan malo que yo no pueda garantizar que no van a haber asentamientos diferenciales. O sea, también puede darse esa situación. Entonces, podría considerar en el diseño este asentamiento diferencial que yo puedo calcular a partir de los estudios geotécnicos, ¿no? Obviamente, esto ya es algo que, por supuesto, ya es algo especializado, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un ingeniero civil que además sabe mucho o conoce la geotecnia, ¿no? Entonces, al decir que yo quisiera trabajar con, aceptando determinados límites de asentamiento diferencial. Ahora, ¿qué es si yo no, cuál es la regla que puedo manejar en caso de que yo no sea un ingeniero que conozca mucho de geotecnia? Es simplemente que yo tengo que escoger el sistema de cimentación para garantizar que no sucedan asentamientos diferenciales que me vayan a generar problemas estructurales, ¿no? Ese incremento de esfuerzos internos que no quiero. Ahora, ustedes van a ver que cuando analicemos las estructuras de concreto, un asentamiento diferencial en un determinado tipo de estructura puede no generarme esfuerzos extra tal que me revienten la estructura. Pueden generarse desplazamientos diferenciales que mi estructura soporte, ¿no? Entonces yo puedo aceptar. No podemos dar un número, porque esto va a depender del tipo de estructura. O sea, me refiero, no puedo decirles yo, no, un asentamiento diferencial de 5 centímetros recién genera problemas. No. O no les puedo dar un número, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que dependiendo del tipo de estructura, un asentamiento diferencial determinado puede o no puede generar problemas, ¿sí? Esto lo vamos a analizar un tanto en hormigón 2 y este me parece que es un tema interesante de tratar en la materia de ingeniería de cimentaciones, ¿no? O sea, este tipo de punta me parece interesante. Yo creo que va a ser realmente un reto contestarlo para el docente de ingeniería de cimentaciones, ¿no? O sea, ahorita nos podríamos extender muchísimo hablando de esto, pero realmente necesitan ustedes conocer algunas, más que nada saber de cómo se diseñan las piezas, ¿no? De las leyes para el diseño, y ustedes van a entender un poquito más. Pero de todas maneras, ¿sí? Todo sale de, absolutamente todo, va a salir del análisis estructural que estamos haciendo, ¿ya? Un poco acotando, ¿no?, la respuesta que yo le he dado a Diego, ¿sí?, acerca de por qué no han variado, por qué no han variado tanto estas respuestas, ¿sí? No han variado tanto estas respuestas porque el análisis estructural lo hacemos en la posición sin deformar, ¿ya? Pero en realidad, cuando ya los asentamientos son muy diferentes, ¿no? O sea, exageremos un poco, digamos que esta sea la situación sí, que esta sea la situación de los asentamientos, ¿no? Estas de aquí son las, digamos, reacciones, ¿sí? Primero, analicemos esto bien.
solamente tenemos reacciones verticales. Entonces, si yo hago una sumatoria de momentos, digamos, respecto a este punto, ¿sí? Y no tengo reacciones horizontales, ¿va a influir el asentamiento en la determinación de las reacciones, sí o no? O sea, sí hemos visto que va a influir, que va a aumentar, pero estas dos reacciones que voy a dibujar en rosado, ¿sí? ¿No? Que estos dos asentamientos, ha habido asentamiento. Esas dos reacciones, para nuestros cálculos, ¿serían diferentes o serían iguales? Pregunta, para quien sea. Diferentes, sí. Son iguales. Son iguales. Son iguales porque nuestra sumatoria de momentos, ¿sí? En la sumatoria de momentos, realmente estos asentamientos no están influyendo, ¿no? Esto es L, esto es L, esto es L, esto es L, ¿no? Si tenemos esta situación teórica que estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Entonces, la sumatoria de momentos que yo haga aquí, ¿no? Respecto al punto O, que tiene que dar igual a 0 porque tiene que estar en equilibrio, ¿no ve? Entonces, le vamos a poner R1, R2. Entonces, matemáticamente hablando, ¿esto es qué? Esto es R1 por L menos R2 por L, ¿no? Estoy haciendo ahí en O. Y aquí, si este es O, y estas son las mismas distancias, entonces, independientemente, aquí le vamos a poner con rosado, ¿no? Porque hemos visto que son diferentes los valores a la hora de la hora, pero la ecuación, ¿no? Aquí tenemos R1, rosada, L menos R2, L, ¿sí? O sea, aquí arriba, ¿no? Podemos afirmar que R1 va a ser igual a R2, pero son las rojas, las que son un poquito menores porque no hay asentamientos, ¿no? O las que son menores porque no hay asentamientos. Aquí son las rosadas. Hay asentamientos, se incrementan los valores de las reacciones, pero siguen siendo iguales entre ellas. ¿Por qué? Porque no tenemos componentes horizontales. En cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que estos asentamientos, perdón, que suceden los asentamientos y que este, por ejemplo, es otro apoyo fijo? Entonces, aquí, ¿no? En esta situación, si sigo respetando la sumatoria de momentos en el mismo punto, voy a tener ¿qué? Voy a tener R1 por L, ¿sí? Menos R2 por L, menos, aquí aparece un Rx, por el asentamiento, ¿no? Porque no se olviden que la distancia de aquí a aquí es el asentamiento. Entonces, aquí sí realmente vamos a generar, va a haber diferencia, ¿no? Ya R1 va a ser diferente de R2, ¿no? Ya no puedo establecer esta igualdad que establecía. ¿Por qué? Porque mis desplazamientos, porque mis apoyos estos eran apoyos simples. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿En qué momento ya tendría una variación importante de estos valores, ¿sí? Del R1 y del R2? Puede tener importante cuando aparezca una componente de fuerzas horizontales aquí. Ahora, si ustedes juegan con los valores, ¿no? Si le ponen a un lado menos 1.8, ¿no? De asentamiento y al otro lado 1 milímetro, seguramente numéricamente van a variar un poquito esos valores, pero no mucho. Por eso es que cuando yo le decía, cuando yo le contestaba a Diego, numéricamente sí podemos tener quizás alguna variación en caso de que tengamos un asentamiento completamente diferente, ¿sí? Pero eso sería generado por
un mal condicionamiento del ejercicio, ¿no? No por un motivo físico real, ¿sí? Eso me parecía importante aclarar, ¿no? De que cuando van a ser diferentes estas desde un punto de vista analítico, ¿no? Físico, cuando te aparezca esa componente, ¿no? Entonces, realmente es importante por eso definir los tipos de apoyo en todas las estructuras, ¿no? Y influye mucho en su comportamiento, ¿ya? Entonces, bueno, me parece interesante esto. Si tienen algún comentario o algo, podemos hacerlo. Si no, mientras Franz va compartiendo su pantalla y analicemos el tema de las rótulas. Dime, Isaac. El procedimiento para calcular, digamos, ese RX sería el mismo que tenemos siempre, ¿no ve? Sería el mismo al que tenemos siempre. Ah, ya. ¿Sí? Sí. El efecto de considerar esa RX, recién lo vamos a ver con los pórticos. ¿Por qué? Porque este elemento viga que tenemos, ¿no? Que estamos mostrando en puedes ir compartiendo tu pantalla, Franz. Este elemento viga solamente tiene 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, el efecto de esa RX en una viga nunca la veríamos. Nunca lo veríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ese grado de libertad, lo que no pasa en un pórtico, ¿no? Muy bien, entonces ya Rubén nos ha explicado el procedimiento del montaje de la matriz de rigidez y todo eso. Entonces quisiera que nos vayamos casi directamente a la interpretación del resultado. O sea, te muestro directamente el resultado, ya no el procedimiento. O sea, todo el procedimiento lo estamos viendo. Has hecho ahí estoy viendo que has hecho una reducción, que te has quedado con una matriz de 2x2, ¿no? O de 3x3. 3x3, sí. Ya, genial, sí, estás más abajo, lo estás resolviendo. Muy bien, ping, ping, ping. Y ahora quiero comparar, por ejemplo, a ver, estos son los desplazamientos, ¿sí? Dame 2 segundos, aquí los vamos a anotar, ¿no? Y entonces la pregunta mía sería, ¿qué pasa con los desplazamientos de... Espera, ahorita vamos a dibujar una cosa para que... y ya. Ahora, esos son los... Necesitamos uno más, ¿no? Aquí. Es un D6. Ya. 5, se entiende, ¿no? 5, 20, 20. Estos dos me parece que son como que iguales, creo. O he copiado mal. El de 3 y el de 4. Este es el de 6, el de 3 y el de 4. Si quieres lo alejo un poco. No, sí, son iguales. Son iguales. El de 3 y el de 4 te han salido igual. El L está al cuadrado. El de 3, L ya. es al cuadrado y el de 4 es solo L. Ambos son positivos, entonces esto para motivos de tu respuesta tiene que estar bien escrito. No, mentira, esto está negativo. Los dos de arriba son positivos. Un ratito. Ya, esto es negativo. Y el de 4 es L nomás. Ya, muy bien. Entonces, estos son los desplazamientos sin rótula, ¿no ven? Sin rótula. Ya, un poquito más arriba para que copie el ejercicio, hasta la parte en la que se ve tu ejercicio. Bueno, que básicamente es... esto así, ¿no ven? Y los grados de libertad que estamos viendo aquí son las rotaciones, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Y las ¿Cuál es el primero?
Yo le puse las verticales, les puse impares y los momentos les puse los pares. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 aquí. Entonces, ¿cuáles son los números de los que no están restringidos? ¿Cuál es el 3? El 3, Sí. el del medio, el que está... Vertical. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿El 4? El 4 es el momento igual que está ahí al lado de 3. En el mismo punto. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y y bueno, el de 6 es esta rotación, ¿no? Ya. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a necesitar conocer los resultados con rótulas. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? O tú mismo, no sé, si los tienen por ahí. Para las mismas posiciones, ¿no? A ver, Que obviamente el D4 va a tener que estar dividido entre 2, ¿no? O sea, van a ser 2. Entonces, sí, 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 es que dígame como, el D6 y el D3. Los que claro, es que corresponderían al D6 y el D3. como yo hice a mi manera, no lo hice Yeah. con los grados de libertad del libro, porque, o sea, para no confundirme, ¿no? Ya. Entonces, no sabría cuál es el... No, está bien, yo los voy a copiar. Entonces, si Dale. alguien nos puede ayudar con cuáles son esos, también bienvenido, pero a ver, yo no me acuerdo los MO, valores. MO por L sobre 2 EI. Ya, el D3 sería ¿cuál? MO por L MO por L, sobre 2 EI. 2 EI, ya. Y luego ¿Y el D6? Creo que es menos 2 MO por L sobre 3 EI. Ahorita este ejercicio es el 15.2. Entonces, si creen que me equivoco, me dicen, ¿ya? Entonces, el grado de libertad 3 es, no, el resultado que me está mostrando el libro no es este. ¿Sí? Es este. MO, L al cuadrado, dividido entre 3EI. Ese es el que corresponde al desplazamiento vertical en el mismo que tenemos ahí. Está bien, el de 3. Y ahora lo que para nosotros es de 6, para el libro es el grado de libertad de 4. Entonces, este es 2/3 ML dividido entre EI. Y además, obviamente, tenemos, aquí le vamos a poner D4 con rótula, que sería MOL dividido entre 2EI, y el de 2, que es MOL dividido entre 6I. Si los operamos, estos podríamos tener un... ¿cuánto saldría? Entonces, 1/2 menos 1/6 serían positivo 2/6, ¿no? O sea, 1/3 de esta, si es que los operáramos. Solamente para motivos de comparar los valores, ¿ya? Entonces, 1/3 de MLI. Ya. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿cuál es el efecto de la rótula desde tu punto de vista, Franz? Por ejemplo, analicemos directamente el desplazamiento vertical. Según yo, es más, las reacciones son más
por así decirlo, fuertes en, bueno, los desplazamientos, ¿no? Son más sin rótula que con rótula. Sin rótula son más el desplazamiento vertical en el nodo, en este nodo que estoy marcando. Tú me dices que son más sin rótula que con rótula. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, eso es así, ¿no? Aquí tenemos un 20avo sin rótula y tenemos un tercio con rótula. Entonces, cuando hay rótula, la rótula me está generando mayor desplazamiento. Estamos de acuerdo con eso todos, ¿no ven? Ya. Sí, sí. Ya, muy bien. Ahora, ahora, ¿cuál es el análisis que pasa? ¿Se mantiene la misma tendencia para la rotación en el apoyo móvil, por ejemplo? Franz. Ya, ya. Creo que es... creo que es mayor igual con rótula. Es mayor con rótula, sí. Sí. Sí, claramente 2/3, ¿sí? Digamos, prácticamente sería un 66% de un total, ¿no? Estos 2/3 son más que un quinto, ¿no? Entonces, con rótula el desplazamiento también, en este caso el rotacional, es mayor. Y si vamos a hacer un cálculo de la rotación de este nodo en donde estaríamos aplicando o no, si ustedes se fijan, también, ¿no? También es más. Aquí, ustedes ven este valor y ven este valor. Un tercio, bueno, en este caso, no, aquí se invierte. Un tercio es menor a, no, mentira, esto es 20. Está bien, igual crece, ¿no? Estamos de acuerdo todos, ¿no? De que, entonces, ¿cuál es la conclusión general que podemos sacar a partir de esto que acabamos de ver? Cuando yo tengo una rótula, ¿qué pasa con los desplazamientos, Franz? Que cuando tenemos rótula, el desplazamiento es mayor. Los desplazamientos son mayores. Y lo estamos mostrando aquí. Los desplazamientos son mayores cuando tenemos rótula. Muy bien. Anda bajando en tu ejercicio y mostramos las reacciones. Ok. Sí, sería esto. Ya. Entonces aquí voy a llenar las reacciones, ¿no? Así para que las reacciones, entonces en el grado de libertad, bueno, las reacciones. No vamos a poder hacer esa comparación. Ya. R1 sería menos 3 sobre 10 por MO sobre L. ¿Sí? R2 menos MO sobre 5 y R3 es igual a 3 sobre 10. Eso, ¿ya? Ahora, si alguien puede dictarme las reacciones a este otro lado, ¿sí? A ver, no, yo las voy a volver a copiar. Me he olvidado de que las tengo por aquí. Espera. A ver. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy aquí. El 15.2, estamos bien. Con base en los resultados, la reacción, bueno, solamente podríamos comparar la reacción Q5, que para nosotros, a ver, ¿cuál es? Voy a necesitar que me digas cuál. ¿Has numerado? ¿Este es 1? Sí, 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 ese es uno. ¿Este de aquí entonces es la 3? ¿Cuál?
Esta. Creo que sí, estoy con el... No, he copiado mal. Es 5. Es 5. Es 5. Eso. Entonces, ese que he visto como 3 es realmente 5. ¿No? La reacción 5. La reacción 5. Y entonces, este de aquí es 5, ¿no? Entonces, la reacción en este, que vamos a llamar Q5, es M sobre L. Ya. Entonces, la misma pregunta. ¿Cuál es el efecto de la rótula? A partir de solamente este valor, ¿sí?, del Q5, ¿qué podríamos inferir? Que la reacción es mayor con rótula. La reacción en ese punto es mayor con rótula. Sí. ¿Sí? Ya, entonces, lo que les pido para que podamos analizarlo mañana es que en este ejercicio con rótula, a no ser que alguien lo tenga, no sé si tú lo tienes, no sé si alguien lo tiene, ¿cuáles son los valores de estas dos reacciones? ¿Lo tenemos? ¿Hablas del ejercicio del libro? Sí, con rótula. El libro no nos muestra ese resultado, Sí. pero si alguien ha obtenido estos. No, yo no, a ver. Ya, ¿no? ¿Alguien más? Q5 es MO, bueno, M sub 0 sobre L. Sí, ese es el Q5. ¿Y estos dos de aquí? Ah, no. Ya, entonces, para mañana, sí, completando este análisis, lo que necesito es que yo les voy a pedir de una vez una tabla comparativa, ¿ya? En donde exclusivamente de este ejercicio comparemos la reacción con rótula, la reacción sin rótula, las que corresponden lado a lado. Una tablita les pido para que mañana podamos cerrar esta explicación y veamos cuál podría ser el efecto de la rótula. Aparentemente, en este caso, para esta reacción está incrementándose cuando tiene rótula. Pero esto vamos a ver si realmente se mantiene en todas las reacciones o más bien estas otras, alguna tal vez disminuye, ¿ya? Es eso. Gracias, Franz. Está bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Me surgió la duda, o sea, en principio dijimos que teníamos que poner los apoyos al final, ¿no ve? Pero digamos, Ya. en este ejercicio lo han puesto en otro orden. Eso no No. pasa, ¿no? O sea, lo que yo he dicho es que para manipular de mejor forma la matriz, una solución, o sea, ya es un criterio de cada uno, si pone los nodos restringidos al final, pero ustedes han visto que para esta resolución, Franz no los ha puesto al final, simplemente ha anulado los grados de libertad que correspondan, digamos. Entonces, está bien, no hay no hay inconveniente con eso, ¿no? Si trabajamos con la matriz de rigidez que corresponde a las posiciones de los grados de libertad desconocidos, está bien que la trabajemos en cualquier orden, ¿no? Eso no va a afectar en el resultado. Si trabajamos con la matriz de rigidez correcta, ¿qué quiere decir? O sea, para que seamos completamente claros en la respuesta. Si tengo yo esta matriz de rigidez y decido, no sé, dejar los grados de libertad máximos en las últimas posiciones, esos son los restringidos, entonces voy a trabajar con esto. En cambio, si yo genero una diferente numeración, ¿no?, que era el caso de Franz, vamos a tener estos mismos valores, pero en otra posición, ¿no? O sea, los valores que encontremos aquí son exactamente los mismos que encontramos aquí, pero en una diferente posición dentro de la matriz de la estructura. ¿Por qué? Porque hemos numerado diferente los grados de libertad, pero seguíamos sumando lo que correspondía con lo que correspondía. ¿Se entiende? Ya. Gracias. Entonces, realmente no importa eso, pero sí estoy de acuerdo que podría ayudar, ¿no?, en la
en el manipuleo, para la solución de esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a cerrar la clase un poquito presentando o comentando lo que tiene que ver con las cargas de lluvia. ¿Ya? Son dos comentarios que yo quiero hacer acerca de esto. Dime, Luciana, antes de pasar. Antes de comenzar, tengo una duda chiquitita con la tabla de FEMS. ¿Quieres compartir la pantalla o quieres preguntarme nomás? Sí, puedo compartir para que sea más fácil. Ya. Tengo la tabla de FEMS, ¿no ve? Entonces, digamos, tengo este caso. Ese va a ser un elemento de mi viga, digamos. ¿Cuál? Este. Así, digamos. ¿Se ve? Ya. Sí. Entonces, ya yo le voy a hacer 2 grados de libertad acá y acá. Sí. Y, o sea, obviamente no puedo poner esta carga en mi vector de fuerzas. Entonces, para poner esta carga, va a resultar, voy a usar esta fórmula para que esto me quede así, y esta fórmula con un negativo para que esto me quede así. Así va a ser. En realidad no son los cortantes estos valores, ¿no? Son los momentos. Ah, ya, esos son los momentos. Entonces, esto va a ser así, y esto va a ser así. No, tendríamos que respetar el sentido que aparece en la misma tabla, ¿no? Si te das cuenta, el segundo que has puesto está al revés. Ya, entonces este tampoco. Pero a este sí le tengo que poner un negativo, ¿no ve? Cuando yo Para hago... tratarlo numéricamente, sí. Ah, ya, entonces como ese va a ser negativo, va a ser horario. Y este positivo va a ser antihorario. Sí. Así, entonces, o sea, al principio yo tenía esto, y haciendo este y este con negativo me va a quedar así, y esto yo lo voy a cargar a mi vector de fuerzas. Y aquí, pero sí, efectivamente, sin embargo, están faltando las reacciones que generaría esta carga, ¿no? O sea, ¿qué generaría esta carga? Claro, esta carga va a generar, además de los momentos que aparecen en esta tabla, va a generar cortantes en los extremos, ¿no ve? Para que esté en equilibrio. En realidad los he dibujado mal. Las reacciones que generaría esta carga serían aquí así, ¿no? Para que esté en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Y tengo que sacar sus reacciones aparte, digamos. Digamos que yo creo que sería, también tienes que sacar las reacciones porque no es aparte, ¿no? O sea, estos valores de momento que me has mostrado aquí te van a influir, obviamente, en el resultado, ¿no? Que tú obtengas para cada una de estas reacciones, porque en realidad el equilibrio lo tienes que calcular sobre esto. ¿Está bien? Ah, ya. Está bien. Eso. Ya. Gracias. No de nada. Ya. Entonces, ahora sí vamos con lo último, ¿sí? Que, bueno, primero vamos a presentar desde aquí un par de situaciones, ¿no? ¿Dónde estás? Snow loads, rain loads, ¿no? ¿Saben qué? Esto es cortito, ¿no? De leerse, digamos, pero es, digamos, interesante de poder interpretarse, digamos. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, todo se resume a esta ecuación de aquí, ¿no? Siempre estas que aparecen con SI son las ecuaciones que trabajan con unidades internacionales, es decir, en newtons y metros, ¿ya? O en metros en su caso. Entonces, un poquito
aparte de todo lo que dice en la norma, ¿no? Hay varios conceptos que hay que entenderlos para poder generalizar, ¿no? O sea, la estimación de la carga, ¿sí? Ahí estoy. De las cargas de lluvia, ¿no? Se hace a partir de esta expresión, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí están las cargas de lluvia, que esta expresión me va a dar una carga de lluvia. ¿Sí? Entonces, directamente, esta expresión me estaría dando un resultado en newtons por metro cuadrado. ¿Sí? Directamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos? Esto es, ¿cómo se le dice? Altura de la columna de agua máxima sobre el sistema secundario de... le vamos a poner, para que se entienda, sistema secundario de evacuación de agua. De drenaje, de evacuación. No llegaba esa palabra a mi mente, aunque ustedes no vean. Sistema secundario de drenaje. ¿Ya? Esta otra de aquí es la altura de la columna de agua, ¿sí? Sobre el sistema primario de drenaje, ¿ya? Es importante ¿cuál es la costumbre para construir en Estados Unidos? En Estados Unidos la costumbre es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una terraza accesible, ¿no? Una terraza accesible va a ser un lugar, ¿no? En donde las personas puedan acceder, ¿no? Entonces, normalmente va a ser plano o va a tener una leve pendiente, ¿sí? Pero de todas maneras la pendiente va a ser tal que los usuarios no la perciban inclinada, ¿no? O sea, va a ser un techo plano. Entonces, en este caso, ¿sí? Una de las costumbres que se tiene en la construcción, ¿sí? Y que sugiere, que evidencia, digamos, esta norma, es que además del sistema de drenaje primario, ¿qué va a ser el sistema de drenaje primario? Ustedes han debido ver, ¿no? Que en las terrazas, y si es que no tienen las terrazas, entonces es como que un pequeño problema, ¿sí? Siempre tienen sumideros, ¿sí? Que obviamente llueve y están distribuidos, si hacemos una vista en planta, esto van a aprender a determinar en Ingeniería Sanitaria 2, ¿sí? Va a haber, normalmente en las terrazas o en los techos planos, deberían haber, ya sea al centro o en los extremos, ¿no? Deberían haber sumideros para la evacuación de agua. Obviamente, la posición de estos sumideros, el diámetro de los tubos que van a conducir el agua de lluvia, van a evacuar el agua de lluvia, ¿sí? Responden a un cálculo hidrosanitario, ¿no? O sea, hay el ingeniero civil, ¿no? Ustedes van a aprender en Sanitaria 2 a calcular
donde tengo que habilitar orificios en el techo para evacuar una cierta cantidad de agua por minuto, por segundo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sirve esto? Primero, este que estoy dibujando aquí es el sistema de evacuación de aguas primario, ¿no? Está al nivel del suelo en mi ejemplo, ¿sí? Supongo que la norma americana de disposición de estos sistemas exige que además de tener el sistema del sistema de evacuación primario, ¿sí?, exista un secundario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una vez que por cualquier motivo este sistema de evacuación primario esté tapado, ¿no? Imagínense que esté, no sé, lleno de hojas, ¿no? No sé, se me ocurre, hojas han tapado, entonces el agua llueve y no sirve esto, entonces hay un sistema de evacuación de agua secundario, ¿sí? Entonces, esto obviamente el agua va a subir y va a evacuarse por aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Este elemento de aquí, este de aquí, ¿no? Esto de aquí es el DH que nos muestran las fórmulas, ¿ya? Y según la intensidad de lluvia que se pueda dar en la región, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de cómo calculo eso, o cuál es el dato en realidad, va a depender de la intensidad de lluvia de la región. Y este es el DS, ¿no? Entonces, este sería el DS y este sería el DH, ¿ya? ¿Se entiende cuáles son cuál es el DS y cuál es el DH, ¿no ven? O alguien que no está claro, digamos, qué es DH, qué es DS. ¿Podría explicarlo? No estoy entendiendo. Clarito, acá ¿Cuántos dice, dos? Sí, dime, Nicolás. No he escuchado muy bien lo que decías, Isaac. Ya, dime, Nico. eso de la altura del DS no entendí. Ya, muy bien. Y Nico, perdón, y Isaac, ¿cuál es la que... ¿Tú no entendiste ninguno o los dos? Igual el DS, no estoy entendiendo bien cómo Ya, es. En el ya está bien. dibujito es. Ya. Entonces, el DH está claro, ¿no? O sea, es la distancia que hay, la diferencia que hay entre el sistema de drenaje primario y el sistema de drenaje secundario. Ya. Entonces, el DS corresponde a la precipitación pluvial, ¿no?, máxima que puede registrarse, ahorita les digo en cuánto tiempo. ¿Dónde estás? Ya. El DS es... Denme 2 segundos. Entonces estamos encontrando ese dato un ratito. Ya. Entonces, este va a corresponder a... ya está. Ya. Entonces, este DS es la precipitación pluvial máxima que podría registrarse, en 15 minutos
de lluvia, ¿sí? 10 minutos de lluvia, ya, menos DH. Ya. Entonces, DS va a ser igual a un D de 15 minutos, ¿no? Una altura de agua de 15 minutos menos DH. ¿Ya? Menos DH, y este valor de aquí tiene que corresponder a un periodo de retorno de 100 años. ¿Ya? Esto está establecido, imagino, en concordancia a la norma americana de diseño de aguas sanitarias. Para la norma americana para el diseño de este sistema. Entonces, eso es DH. DH es la precipitación pluvial máxima que puede registrarse en 15 minutos con un periodo de retorno de 100 años, ¿sí? Es lo que propone la norma americana, menos la distancia que hay entre el colector secundario, la diferencia de alturas entre el conector secundario y el conector primario. Eso es lo que nos está mostrando esta fórmula. Ya, si ustedes despejan, resulta que esto de aquí es, ¿quién es este de 15? ¿Sí? Entonces, esto es, me parecía importante aclarar cuál es el significado de esta ecuación, ¿sí? Sinceramente, no conozco yo sé que hay una norma boliviana que una de las normas, como comentario, una de las normas bolivianas más avanzadas, más desarrolladas, es la que tiene que ver justamente con el sistema de aguas. Ya se han preocupado mucho las personas, ingenieras, especialistas en esta área, y las normas bolivianas de esta área, que tienen que ver con ingeniería sanitaria, tanto del agua potable como todo lo que tiene que ver con evacuación de desechos, han sido trabajadas. Entonces, supongo que la norma boliviana tiene criterios, ¿sí?, para el diseño de estos puntos de evacuación, ¿ya? No creo, porque en Bolivia no construimos así, no creo que la norma boliviana establezca la necesidad de tener un sistema secundario de drenaje y un sistema primario de drenaje, ¿ya? Sinceramente desconozco, pero supongo que no hay esta diferenciación, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo podríamos poner esto? ¿Sí? Entonces, para Bolivia, recomendación docente, ¿sí? Para Bolivia, mi recomendación, respetando esta forma de cálculo, es que directamente, ¿no?, utilicemos esto así, ¿sí?, con un periodo de retorno de, digamos, 50 años. Ya, retorno de 50 años. Esto, ¿de dónde obtengo este dato? Este dato lo voy a obtener del CENAMI. Este dato, según la región en la que yo estoy trabajando, seguramente va a depender del CENAMI. Y yo voy a, ¿cómo voy a medir esto? Esto va a ser en milímetros, ¿no? Sí. Entonces, esta sería la fórmula general con la que estaríamos trabajando.
¿dónde está mi recomendación? O sea, ¿dónde está la interpretación mía, sin conocer la norma boliviana de drenajes? Porque si conocemos, quién sabe, tal vez sí están establecidos estos valores, ¿ya? O sea, sí se ha establecido un drenaje primario, un drenaje secundario, y entonces sí podríamos establecer este valor para determinar la carga, ¿no? Entonces, sin embargo, directamente del dato que obtengamos del CENAMI, yo propongo que y ahí está la recomendación, que se utilice un periodo de retorno de 50 años, no de 100. ¿Ya? Dime, Nicolás. Alvarito, nosotros hemos encontrado una como norma ahorita no me acuerdo el nombre, no sé si alguien de mi grupo me puede ayudar, pero allí nos dice, digamos, la carga de lluvia, la carga de nieve implementados en Bolivia, digamos, supongo que ya han hecho... Sí, es una guía, ¿no? que está por ahí, que se hace parte de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que están proponiendo? Que se está proponiendo en ese documento. No creo que sea de IBNORCA. ¿Es de IBNORCA? ¿Tiene el documento? ¿Lo pueden compartir? ¿Ya? Bueno, esperando eso y bueno, cerrando la explicación para el resto de los grupos, esta podría ser una fórmula interesante para que nosotros podamos calcular o utilizar los mismos criterios y parámetros de la norma americana, desconsiderando qué es lo que significa DH, qué es lo que significa DS, ¿no? Como se han podido dar cuenta, la mayor aplicabilidad de esto, ¿no? De esta carga de lluvia va a darse en techos planos, ¿sí? Entonces, techos planos. Y en un techo que, digamos, estoy viendo aquí a dos aguas, en donde yo tenga una canaleta, ¿no? Así tal cual, ¿no? Entonces, realmente el sector que, digamos, mereciera tener esta carga de lluvia va a ser un cuarto de la altura total, ¿no? O sea, es decir, esto es H, y la región en donde yo sugiero que, o podríamos considerar una carga de lluvia, ¿sí? Va a ser sobre un cuarto de esto, ¿ya? Porque se supone que llueve, el agua viene y llega aquí, y en una lluvia en una tormenta, digamos, suponiendo que esté mal diseñada la canaleta, ¿no? Esta agua puede acumularse, ¿no? Obviamente se va a caer, o sea, por aquí va a empezar a salirse, pero podría darse esta situación y un cuarto, ni siquiera un cuarto, un quinto de la altura, ¿sí? Un quinto de la altura podría tener esta carga de lluvia, ¿no? Se entiende cuál es la lógica de lo que estoy dibujando. Y finalmente hay a veces estructuras que por motivos arquitectónicos, ¿no? Techos que por motivos arquitectónicos, se establece aquí un parapeto. Y un parapeto es que tú no veas este punto, porque a veces al arquitecto no le gusta que se vea y por eso se genera este parapeto. En este caso, este criterio del cuarto, yo recomiendo que ustedes lo utilicen como, ahí sí, H cuartos, ¿no? Ya no H quintos, digamos, para cargar la carga de lluvia, digamos, ¿no? Pero obviamente aquí en este techo que es plano, ¿no ve? Ahí sí, no hay cómo escapar de considerar esta sobrecarga, ¿no? Que si se están dando cuenta, estaría vigente o recién sucedería cuando el sistema de drenaje esté tapado. Sí, dime, Isaac. No, de nuevo, no sé por qué a veces al principio no te escucho bien. Perdón. Que ya encontré la guía que teníamos con el grupo. No sé. Ya, sí, la puedes compartir. Me parece que es un documento que desde un francés, algo así, ¿no? A ver, vamos a... No, o sea, creo que en análisis estructural 1 lo hemos usado, entonces de ahí hemos considerado. A
muéstrame, ¿la tienes para compartir? Sí, 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 eso lo queríamos. Entonces, esta de acá, un cachito. Esta es la guía, digamos, Ah, que a ver, vámonos al principio de eso. ¿Puedes ajá, llevar la primera hoja? la guía para Sí, sí, evaluar. sí. Sí, sí, ¿sabes qué? Saben que esta es una tesis, sí, efectivamente, de esta persona, Patrick Putman, ¿no? Que realmente es un buen aporte, digamos, fíjense, es del 2017, y está estableciendo, está proponiendo alguna guía, ¿no? Porque, como ustedes se han dado cuenta, yo me estoy referido al tsunami. Ahora, llevarme a la parte de la lluvia, a ver. Eso justo. Creo que es solo nieve y granizo, muchachos, pero puedo estarme acordando mal, entonces vamos con... ¿sí? Todo esto está considerando en todo momento criterios de la norma americana y obviamente está en español y algunas condicionantes, ¿no? No las está considerando, ¿no? No, sí, está bien, me acordaba bien. No toca el tema de lluvias esta guía. Sí, sí, pero Sí. ¿podríamos hacer caso a las cargas de nieve y las de granizo? Es que son diferentes, ¿no? O sea, son diferentes situaciones. Una carga de lluvia, digamos, si yo considero una carga de lluvia como una carga de nieve, puedo estar sobredimensionando la carga de lluvia, ¿me entiendes? No, no, Porque sí, sí, realmente, sí, yo me refiero es que acá nos da un valor, digamos, por zona de la carga de nieve. O sea, sí, ya el de la lluvia sí lo vamos a hacer por este método, pero el de la nieve creo que ya nos da un valor. ya, no, o sea, la idea en la nieve, que esto es para el siguiente parcial, la nieve, ¿no ve? Este parcial hemos quedado en carga viva, carga de lluvia, ¿y qué carga más hemos quedado en este parcial? Si alguien me puede iluminar. Viento. Viento, sí. Viento, ¿no ve? Ya, Ah, no, está bien. Entonces, esas tres cargas, digamos, están bien. La carga de nieve, cuando la veamos, sí podríamos utilizar esa guía de ahí, pero sí o sí me gustaría que la contrasten con la norma americana, porque la norma americana es un poquito más, o sea, sus fórmulas consideran más parámetros y resulta que la respuesta es más científica que esta de este documento que ustedes tienen ahí, ¿no? O sea, es un aporte, nadie se ha preocupado digamos, nadie se ha preocupado de considerarlo, ¿sí? Por lo menos que yo sepa, en los últimos 4 años, digamos que INORCA no ha validado este documento porque seguramente hay algunas cuestionantes respecto a los valores que se proponen, pero no es malo, no es una guía, sirve. Entonces, justamente por eso, lo que pido es que si se usa esto, se evalúe versus lo que puedan obtener de la norma americana en relación a la nieve y todo eso, ¿ya? Entonces, antes de ir cerrando, ¿no? No se olviden de esta recomendación, ¿ya? Entonces, la máxima precipitación pluvial, sí, en pocas palabras, esto, si bien, bueno, he puesto ese 15 porque, obviamente, para los gringos, ¿no ve? Es eso así, pero para nosotros, digamos, porque si no van a enloquecer buscando ese valor, nosotros simplemente, esta D, ¿sí? Para nosotros es la precipitación pluvial. ¿Ya? La precipitación pluvial registrada en la región máxima en un periodo de 50 años. ¿Ya? Esta es esta fórmula, ¿sí? Que seguramente no la van a encontrar en ninguna fuente bibliográfica. Yo creo que nos da una muy buena aproximación de esta carga de lluvia, ¿ya? Entonces, no se olviden que es muy importante, sobre todo en techos planos y en regiones en las que llueve mucho,
considerar esto, esta carga en estas porciones del techo, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el agua podría taparse esta canaleta y ascender, ¿no? O sea, obviamente, si somos exagerados va a salir por ahí, ¿no? Pero ascender, ¿no? Entonces, contra eso tenemos que proteger nuestros techos, ¿no? Este dato también, alguna vez alguien, perdón, ya antes de salir de la idea, alguna vez algún estudiante me ha preguntado, bueno, aquí está, y algunas respuestas, algunas veces son más lógica que ciencia, ¿no? Entonces, las canaletas normalmente se podrían asegurar así, ¿ya? O sea, aquí se ponen unos, bueno, por encima, no sé. ¿Cómo sé, cómo diseño? O sea, ¿cómo sé que esta canaleta va a caer? ¿Contra qué tendría que diseñar? Ah, contra toda la canaleta llena. ¿Sí? Esa es una respuesta interesante, ¿no? Si en algún momento tendría que de alguna forma demostrar que mi canaleta no se va a caer, entonces tendría que diseñar estas uniones de aquí, ¿no? Con toda la canaleta llena y demostrar que no se rompen, digamos, ¿no? O sea, eso como dato nomás. Estas cosas que digo que parecen así, ¿a quién te va a pedir eso? Ustedes no se imaginan lo que pasa en las obras públicas, porque la gente del Estado a veces pide cosas inimaginables y esta puede ser una de esas, ¿no? Ah, no, quiero que utilices tu canaleta de el mejor acero que cuesta $1000 y no esa que estás utilizando que cuesta solamente $30. ¿Por qué? Porque sí. Porque creo que se va a romper y ahí empieza el problema, ¿no? Yo quiero usar esa de $30 porque me conviene en mis costos y me dicen que se va a romper. Pero yo tengo todos los datos del material, todo, y no soy capaz de defender mi idea. ¿Por qué? Porque no sé cómo demostrar. Entonces, un dato. Y esa situación se puede extrapolar a 1000 situaciones en la construcción. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo podría yo justificar utilizar ese material? Demostrando que con mi canaleta llena no se va a romper, no se va a caer, como dato. Bueno, es eso. De todas formas, esta paginita de la norma, igual hay que, igual les pido que le tiren una leidita y bueno, no tengamos dudas de que estas Ds, o sea, estas Ds de la fórmula, ¿no? Se miden en milímetros, ¿ya? Es eso. Es eso, aquí en el 8.4, en este punto, nos están hablando de en qué condiciones realmente es importante verificar con esta carga más el servicio. Me parece interesante que cuando generen sus planillitas, este punto sea resaltado, digamos, que eso me va a mostrar que se ha entendido. Y bueno, es eso. Ya, entonces es todo lo que tengo por hoy. Creo que alguien estaba queriendo hablar hace un ratito y no lo he dejado. O no, no sé. Si es que no... Tengo una pregunta. ¿Ya? Ya. Dime. O sea, si mi techo es a 2 aguas, digamos, Ajá. o a una agua, o sea, no es recto, y mi edificio está aquí en La Paz, que no llueve exageradamente, igual tengo que considerar eso. No, o sea, si se justifica con las... O sea, tú vas a entrar al Cenami, donde no llueve fuerte, aunque creo que a veces llueve por febrero, digamos, con una... o sea, tú puedes justificar que esta carga es mínima, ¿no? O sea, operas esta fórmula, ¿no? La precipitación máxima pluvial en los últimos 50 años, la multiplicas, y si sale pequeñita, sale pues pequeña, ¿no? Entonces, no sé, demuestro que R lluvia es mucho menor que todas las demás cargas. ¿Y dónde entra la altura? Aquí. Ah, ya.
O sea, esta es la precipitación pluvial, ¿no? Es la precipitación pluvial, que es un dato que sale, que lo encuentras del CENAMI, ¿no? Ustedes que están pasando hidrología ahora, seguramente han hablado de esto, de la precipitación pluvial, me imagino. Ahora, esto de la altura que yo les estoy diciendo, ¿qué quiere decir? Es que, digamos, aquí voy a usar negro. Lo que quiero decir es, digamos que aquí está mi cercha, ¿ya? Entonces, ponte que así es, ¿no? La forma de la cercha, digamos. Entonces, ustedes solamente vamos a tener cargas de lluvia aquí, ¿no? En este nodo y en este, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que consideren aquí y aquí, porque el agua de la lluvia va a chorrear y va a llegar hasta aquí abajo, y aquí posiblemente se acumule, ¿no? Entonces, de ahí que están estas recomendaciones del 1/5, ¿no? Entonces, cuando yo esté cargando mi estructura, le pongo carga de lluvia solamente a estos dos noditos, porque casualmente están dentro del quinto, ¿no? Si hubiesen solo un nodo dentro del quinto, la quinta parte de la altura de mi techo, obviamente cargo solamente uno, o si tengo tres, se entiende, ¿no? Y aquí puede darse la misma situación, ¿no? O sea, aquí voy a dibujar ya solamente esta parte, ¿no? Imagínense que por algún motivo tengo esto así, entonces aquí, bueno, pues voy a tener 1, 2, 3 nodos con carga de lluvia, ¿no? Esa es la recomendación que yo les doy en techos a 2 aguas, en regiones en las que llueva mucho, ¿sí? ¿Cómo sé que llueve mucho? Por este dato que yo puedo obtener del CENAMI. CENAMI tiene este dato en línea, ¿sí? Máxima precipitación pluvial en el último año, en los últimos 5 años, en los 10 años. Estoy seguro que van a encontrar este valor en internet. Y bueno, y aquí está claro de que no nos queda otra que considerar en toda la superficie en los techos planos, ¿sí? Ahora, la intensidad de esta R va a depender pues de la región. Si tú, Luciana, me dices que aquí en La Paz, digamos, llueve poco, ¿no ve? Seguramente, o sea, yo te puedo decir, no, llueve mucho, a mí me parece que llueve mucho. Tú me dices, no, a mí me parece que llueve poco. Y quizás nunca nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el dato que define esto? El dato de la precipitación pluvial, que yo puedo obtener del CENAMI. Entonces, yo digo que llueve mucho, tú dices que llueve poco, y al final solamente va a definir si ese poco o mucho justifica la consideración de esta carga a partir de los datos que yo obtenga del CENAMI. ¿Sí? Vas a obtener una precipitación pluvial, la vas a multiplicar por este valor y vas a tener un valor de estos, ¿no? De Newton sobre metro cuadrado. Y bueno, y si ese valor es pequeñito, ¿no? Pónganse a pensar que, y con esto termino, pónganse a pensar que una carga muerta, ¿no? Es aproximadamente esto, una carga viva va a depender del uso, va desde esto hasta 4,79, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, no sé qué valor pueda salir aquí. A ver, digamos, si multiplicamos por 100, entonces tenemos, si es que la precipitación pluvial fuese 100 milímetros, ¿no? Para D igual 100 milímetros. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo ya sería un poco considerable? Cuando por algún motivo en alguna región lluevan, digamos, en los últimos 50 años haya un registro de 50. O sea, es decir, de 50 centímetros. Si D es igual a 500, no sé qué tan posible es eso aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todo Bolivia, no sé, tal vez en Beni, o en la misma Santa Cruz, ¿no? Obviamente este valor va a crecer según este dato, ¿no? Y eso va a definir si es eso o no importante considerarlo. Es eso. Entonces, un último anuncio muy bueno. He decidido que mañana, la clase de mañana, ustedes la ocupen en la preparación de todas estas actividades que tienen que presentar. Entonces, nos estaríamos encontrando de nuevo el viernes, ¿ya? Cualquier consulta que me quieran hacer, jueves, por favor, en la tarde me escriben y hacemos nomás el Zoom que sea necesario. ¿Cómo? No entendí. Mañana no vamos a clases? pasar clases.
Mañana yo no voy a estar en clases, pero les pido que ocupen estas 2 horas en avanzar en las cosas que tienen para hacer, ¿sí? Y bueno, como estoy destinando para eso la clase, cualquier pregunta que tengan, nos reunimos el mismo jueves en la tarde, obviamente coordinando por WhatsApp. Gracias, Álvaro. Muchas Un gracias, gusto, Inge. hasta el día. Gracias, Alvarito. ¿Ya? ¿Listo? Mañana. Nos vemos el viernes de nuevo. ¿Ya? Chao, chao. Inge, ¿será que nos Sí, podemos reunir ahora con Brian más, los tres? Sí, porfa.